Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenas tardes, Juan. Hoy en nuestro programa de la entrevista nos hemos desplazado al despacho del delegado del Gobierno para abordar con él toda la problemática relacionada con las competencias que tiene la Administración General del Estado de nuestra ciudad. Señor delegado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Delegado, por empezar a repasar, lleva usted 8 meses aproximadamente, ¿no?, en la delegación. ¿Qué balance se puede hacer en estos 8 meses que han sido un poco atípicos, ¿no? Porque usted llega prácticamente al final de la legislatura, ha habido un tiempo de 2 meses de preparación de elecciones y ahora un tiempo de gobierno en funciones, un poco atípico, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, yo ya lo dije el día de mi toma de posesión, ¿no?, que yo venía a terminar el trabajo que se había estado haciendo durante toda la legislatura, digamos que a rematar los últimos flecos. Y por tanto, yo creo que la labor tiene que ser analizada desde esa perspectiva. Estamos al final de una legislatura que, bueno, por razones singulares se ha alargado más de lo previsto inicialmente, por razón del resultado electoral que nos ha llevado a esta situación de impasse en la que llevamos ya 2 meses desde que se celebraron las elecciones. Pero bueno, abordándolo desde ese punto de vista, como digo, yo creo que se puede sentir razonablemente satisfecho uno con el resultado de estos meses. Ha habido asuntos que se han podido encauzar y otros que, como decía, se han podido rematar en las últimas gestiones. Yo, si tuviera que destacar alguno, pues por ejemplo podemos hablar de educación. Yo creo que se ha encauzado una situación de conflicto que había en el sector, que se consiguió empezar el curso con normalidad, que se ha recuperado el diálogo con la comunidad educativa y que en estos momentos estamos en una situación bastante distinta a la que me encontré cuando llegué a la delegación. Por lo demás, se han continuado obras que estaban en marcha desde el punto de vista de la seguridad. Se terminó la adecuación del perímetro fronterizo, que era una obra importante, puesto que es un punto sensible en nuestra ciudad. Se ha avanzado en las soluciones a medio y largo plazo con respecto a la frontera del Tarajal. Como todos sabemos, esperamos que en los próximos meses entre en funcionamiento lo que se ha venido a denominar el Tarajal 2, el nuevo puente por el que se hará el tráfico comercial con la frontera. Y también se ha consolidado el proyecto de desdoblamiento de la Nacional 352 en el tramo que va desde la frontera hasta la Almadraba. De hecho, ya hay una parte de ese proyecto en licitación y hemos seguido avanzando con todas las autoridades implicadas, Ministerio del Interior, Aduana, en el proyecto de remodelación integral de la aduana del Tarajal. Se ha mantenido y continuado la línea de colaboración con la ciudad autónoma para abordar los muchos problemas y complejos que tiene nuestra ciudad. Seguimos avanzando en cómo mejorar la conexión marítima con la península, que como todos sabemos tiene un problema fundamentalmente centrado en los precios. Y no sé, yo creo que a grosso modo eso sería lo que destacaría en unos meses que la verdad es que, a pesar de que se tratara del final de una legislatura, han sido bastante intensos. Vamos a iniciar la conversación por el tema de la frontera. ¿Cuáles son los datos objetivos de los que dispone la delegación para entender que con la puesta en marcha del Tarajal 2, con todo lo que conlleva, se puede eliminar todos esos conflictos que de vez en cuando se producen o bien en el propio paso fronterizo o bien en el propio Biuz? Bueno, yo siempre he querido rebajar las expectativas porque no me parece serio desde las administraciones aportar soluciones que pueden ser consideradas como mágicas, que pasen del blanco al negro. Eso es imposible. Lo que creo es que va a mejorar la situación con respecto a la actual, porque los problemas derivados del tráfico comercial pues se van a encauzar a un paso paralelo al actual, al del Tarajal, al que todos conocemos, al que pasa de manera paralela al puesto fronterizo y a la carretera, en un segundo puente por el que
teóricamente van a estar encauzadas las filas de las personas que se dedican a ese pequeño tráfico fronterizo. De manera que las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden tener un mejor control sobre las mismas, en beneficio de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad y de las propias personas que se dedican a esa actividad. En la actual situación va a ser mejor y por tanto permitirá un flujo más fluido, sin que esto quiere decir que van a desaparecer los problemas, porque como usted sabe, estamos en un entorno realmente singular en el que en un momento determinado, desde la otra parte de la frontera, por razones que no tengo por qué entrar, se cierra el paso y eso crea un problema porque hay personas con bultos que pretenden pasar al otro lado y que en ese momento no pueden. Esas situaciones puntuales que no dependen de nosotros se van a seguir produciendo en el futuro, pero yo creo que permitirá una mejor encauzamiento de toda esa actividad, sin perjuicio de que se va a continuar, como se ha dicho reiteradamente, con la colaboración conjunta de ambas administraciones para tratar de combatir todos los aspectos fraudulentos que puedan estar involucrados en esa actividad. La entrada y salida, o sea, los portadores van a salir por el Tarajaldo, pero la entrada también se va a hacer por el Tarajaldo de los portadores. Efectivamente. Eso mejorará también la entrada de personas a pie por el paso fronterizo, ¿no? Eso es lo que esperamos, o sea, que el paso fronterizo normal quedará pues para las personas que vienen a trabajar en nuestra ciudad, que están en regla, que están dados de alta en la Seguridad Social, o los que vienen a comprar simplemente, y lo que es propiamente el paso de porteadores, para entendernos, pues se hará tanto la entrada como la salida a través del nuevo puente del Tarajal 2. Bien, en esa lucha, porque todo está mezclado, en esa lucha contra el fraude que han puesto en marcha tanto la ciudad autónoma como la delegación del gobierno, ¿hasta dónde piensa usted que se puede llegar para definitivamente erradicar ese tipo de negocio del bulto que al final no deja en Ceuta, desde el punto de vista del IPSI, ningún ingreso para la ciudad autónoma, que al final tampoco deja negocio para los propios establecimientos que hay en el Tarajal, pero sí está perjudicando mucho, no solo a Ceuta, sino por muchos problemas que se están produciendo, perjudica incluso la imagen de Ceuta? Esa lucha contra el fraude, ¿hasta dónde puede llegar para erradicar ese negocio del bulto? Bueno, hasta donde sea posible y nos permita la ley. Estamos en un Estado de Derecho y por tanto las administraciones tampoco pueden actuar de alguna manera sin pensar el procedimiento adecuado para conseguir el fin que se pretende. ¿A qué me refiero? A que en muchos casos se trata de actividades que, aunque como usted bien dice no aporten ningún beneficio, sí tiene uno que demostrar que se sitúan al margen de la ley, porque al menos formalmente sí la cumplen. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente pues se pueden producir, y hay que demostrarlo, infravaloraciones a la hora de declarar el valor de la mercancía en aduana, pero claro, es la administración a quien corresponde la carga de la prueba, y luego pues se produce una descarga de la mercancía irregular, porque no se sabe muy claramente cuando el camión sale de la aduana en el puerto hacia dónde va, o en sitios en que sería imposible descargarla y al final lo hacen en mitad de una calle. Luego también desde el punto de vista del impuesto de sociedades, las empresas que se dedican a esa importación y exportación hacen coincidir prácticamente sus ingresos y sus gastos, de manera que no hay beneficio y por tanto no hay impuesto de sociedades, y esto no es ilegal en sí mismo, pero sí está claro que está demostrando que es una empresa que no deja nada en Ceuta, no tiene trabajadores, bueno, pues ese tipo de actividades vamos a tratar de combatirla con todos los instrumentos legales que están a nuestra mano hasta donde podamos. Nuestro objetivo, el de ambas administraciones, tanto la ciudad autónoma como la delegación del gobierno, es reducir ese tipo de actividad lo máximo posible. Esas conclusiones a las que llegaron ustedes y dieron un conocimiento a la opinión pública después de la última reunión que tuvieron aquí en delegación, el presidente, usted y con sus equipos, ¿se ha puesto ya en marcha? ¿O se está trabajando para ponerla en marcha en una fecha determinada? Está en marcha. Ya se han hecho varias operaciones contra empresas que se dedican a este tipo de comercio y se van a seguir haciendo. Y hay una actividad también, digamos que paralela, que es que se está reforzando todos los dispositivos, especialmente por parte de la ciudad, para controlar la situación urbanística de todas las naves del Tarajal. De manera que todas aquellas naves que no hayan regularizado su situación desde el punto de vista urbanístico irán siendo cerradas, y de hecho ya hay en varias operaciones que se han hecho en las últimas semanas, se han cerrado varias naves, aparte de la incautación de mercancía y de la comprobación de la documentación de toda la mercancía que había allí almacenada. Bien, durante el mes de diciembre, prácticamente el mes de diciembre, tuvimos en muchos días continuamente grupos de casi hasta 1000 personas que se juntaban en el paso fronterizo, que entraron a la carrera hasta que se decidió
poner allí un día los GRS y se cortó aquello. Esa situación, ¿cómo se vive de la delegación? Hay que pensarse mucho el tomar la decisión de poner ya los GRS. ¿Por qué a lo mejor se tardó más de lo que llevaban un mes a lo mejor entrando? ¿Por qué se decide a lo mejor tan tarde poner ya los GRS? Porque a partir de ese día se cortó ya cualquier tipo de esta cuestión, ¿no? Bueno, yo le explico cómo pasó eso. Depende del día, ¿no? Pero hay muchos días en los que a lo mejor el horario inicialmente pactado para el BIUTS, que es por donde está saliendo la mercancía ahora mismo, no se corresponde con lo inicialmente previsto. En principio se había hablado de que eso estaría abierto desde las 8 de la mañana hasta la 1 aproximadamente, y hay muchos días que esto no sucede, que a lo mejor a las 9 o las 10, desde la parte marroquí, se cierra la salida. ¿Qué ocurre? Que todas esas personas cargadas con bultos pues intentan salir, y como no pueden salir por el BIUT, se dan la vuelta e intentan salir por abajo, por lo que es la aduana del Tarajal. Claro, había momentos en que se estaba produciendo una aglomeración tal de personas que con las fuerzas disponibles allí no se podía contener a esa masa de personas, o se podía contener pero poniendo en riesgo la integridad física de los agentes que prestan allí su servicio o de los propios porteadores. Entonces se tomó la decisión de que cuando se producían puntualmente esas circunstancias se les dejara salir. Yo creo que al final hemos venido todos a utilizar la expresión avalancha, pero de manera un tanto incorrecta, porque lo cierto es que salían andando, no salían corriendo, sino salían andando con sus bultos, y al final en la parte marroquí también tenían que admitirlo por razón del número importante de personas que había. Esa decisión se toma, porque al principio lo que se hacía era cerrar la frontera y esperar a que poco a poco pues esas personas fueran pasando. Claro, esto era correr un riesgo probablemente innecesario, porque si esas personas aprietan contra la valla, como les decía, se puede poner en riesgo la integridad física de los agentes que prestan ahí su servicio o de los propios porteadores. Al final, digamos que lo menos dañino era dejarlo salir, pero obviamente no parecía que fuera una situación soportable en el tiempo, ¿no? Las fronteras hay que pasarlas por los cauces reglamentarios y no digamos que al asalto. Entonces, ¿qué se decidió? Pues se pidió una dotación adicional de personal para poder contener esa masa de personas que pretendían pasar todos a la vez, y se distribuyeron las competencias. La Policía Nacional se encargaba del control en la entrada por las mañanas y en la circulación por los polígonos, y la Guardia Civil se encargó de controlar la salida de esas personas. Ese dispositivo se empezó a aplicar cuando se dispuso del personal suficiente a finales de diciembre, y se pudo encauzar lógicamente todo esto hablándolo con el otro lado de la frontera también, porque lógicamente en la decisión que se tomó de agruparlos en la playa y que fueran pasando en grupos pequeños de 40 a 50 personas, también interviene mucho la voluntad del otro lado de aceptar esa situación. Fue así, y gracias a eso pues se pudo ir encauzando. La situación es que con el paso del tiempo parece que ese fenómeno ha ido remitiendo. El BIUT está funcionando con algo más de normalidad, y por tanto hay más gente que pasa por el paso habitual, que luego será el Tarajal 2 a partir de abril, espero, y en la parte de lo que es propiamente la aduana del Tarajal, pues este fenómeno ha ido remitiendo. Y se mantendrá ese dispositivo hasta que se ponga en marcha el Tarajal 2. Aquí tenemos una unidad de la UIP que lleva muchos años, específicamente la más que controlando el tema del BIUT. Cuando se cierra el BIUT y haya personal de Policía Nacional para el control de la salida, la Guardia Civil para el tema fiscal, ¿esta unidad de la UIP se va a ir de Ceuta o va a seguir controlando las colas o se va a dedicar a otras labores? No, la UIP va a seguir estando presente en el Tarajal, porque en un sitio donde va a seguir habiendo una acumulación de personas bastante importante, es conveniente que haya una unidad en prevención de que pueda haber en algún momento la necesidad de intervenir, pero también se van a redistribuir las funciones. La obra que está haciendo la ciudad va a permitir canalizar las colas, lo cual va a facilitar mucho la labor de la fuerza de cuerpo de seguridad, y un poco la distribución que se va a hacer en ese tema de la salida es que la ciudad se va a encargar de contratar una seguridad privada, que es la que va a controlar propiamente el tamaño de los bultos y la ordenación de las colas, sin perjuicio de que la UIP está en la reserva. La UIP estará presente en la zona para evitar cualquier posible incidencia. Bien, usted me hablaba al principio, cuando ha estado haciendo un análisis de sus 8 meses,
de la obra de reforma integral del paso fronterizo. ¿Eso cómo está ahora mismo en el Ministerio del Interior? ¿Cómo está? ¿Está hecho el anteproyecto? ¿Cómo está? ¿Hay ya dotación presupuestaria? En el último, dotación presupuestaria hay, de hecho aparece una partida en los presupuestos generales de este año, como también aparecieron en las de los años anteriores. En este momento, según me cuentan del Ministerio del Interior, están integrando en el anteproyecto todas las peticiones que se han hecho por parte de las distintas entidades que tienen algo que decir al respecto, ¿no? Se está hablando con aduanas, con la agencia tributaria, y se está tratando de integrar en el proyecto todos los aspectos que incidirán en un mejor funcionamiento futuro de la aduana en base a las nuevas infraestructuras que se van a definir, teniendo en cuenta esas consideraciones que todos los organismos están pidiendo. Ese anteproyecto, que me imagino que usted ya conoce, necesita... ¿en qué va a consistir? Me refiero, un edificio nuevo, me refiero, que llevará, me imagino, para lo que son oficinas, dependencias de los cuerpos de seguridad, que vamos a contar con más carriles. Va a haber, ¿en qué va a consistir ese anteproyecto? Yo no me quiero anticipar porque es un proyecto que no está definido, pero lógicamente se trata de ampliar la capacidad de absorción del flujo de la aduana del Tarajal, tanto en personas como en vehículos. Y evidentemente eso requerirá de infraestructura de mejora de las personas que prestan allí sus servicios, de ampliación del número de carriles y sobre todo una parte muy importante que es la mejora de la dotación tecnológica, que será la que permitirá agilizar el paso tanto de personas como de vehículos, con el debido control. Hablamos siempre del binomio seguridad-comercio. Bueno, yo creo que aprovechando esa reforma integral, la seguridad tiene que ser mejorada mediante una mejor dotación de medios tecnológicos e informáticos. Y bueno, y al final se estudiará si es necesaria una mejora de la dotación policial, pero todo eso dependerá también de los medios tecnológicos en que nos dotemos. Usted sabe que los medios tecnológicos ahorran mucho personal y en ese sentido también se quiere seguir avanzando. Bien, todos los veranos, en líneas generales, desde que existe la inmigración en Ceuta, todos los veranos siempre son épocas de entrada de inmigrantes. Este año quizá la entrada de inmigrantes se ha ido más allá del verano por distintas circunstancias. Puede ser porque el buen tiempo sigue estando, porque hemos tenido pequeñas mafias con el tema de las pateras. ¿Se ha analizado desde la delegación del gobierno las razones de por qué este año estamos teniendo más entrada de inmigrantes quizá que en años anteriores? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de las pateras que usted señalaba, sí se tomó la decisión de tratar de dificultar en la medida de lo posible la actuación de esos grupos que pretenden beneficiarse de la desgracia ajena, ¿no? Poniendo en peligro muchas veces la vida de los propios inmigrantes. Se ha tratado de controlar mejor las pateras, se está analizando el tema del varao en las playas para tratar de minimizarlo lo máximo posible, y la Guardia Civil ha actuado muy eficazmente y de hecho pues se han producido bastantes detenciones de manera reciente en ese ámbito de las pateras que eran robadas, entre comillas lo digo, en Ceuta, para pasarlas a Marruecos y luego volverlas a traer llenas de inmigrantes. El por qué han sido, es difícil saber por qué se producen repuntes de la inmigración. Probablemente porque hay más gente que ha llegado a la zona próxima a Ceuta que en su desesperación pues tratan de llegar de cualquier manera a nuestro territorio, y probablemente esa sea la causa del repunte. También es verdad que tenemos un punto que tenemos que corregir en el futuro, que es el de el espigón de Benzú, que tiene que ser reforzado, y de hecho el proyecto ya está siendo redactado en estos momentos y esperamos que en los próximos meses pueda salir a licitación ese refuerzo del espigón de Benzú, que dentro del perímetro fronterizo digamos que es el punto más débil en este momento. Aparte del espigón de Benzú, también para el 6 de marzo van a cumplirse 2 años de la visita que hizo a Ceuta el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a raíz de los incidentes, de los problemas que hubo el 6 de febrero, y se habló también del espigón en el Tarajal. Ese espigón del Tarajal, incluso había una infografía. ¿Ese tema va a ir encauzado dentro de la obra de la propia reestructuración del paso fronterizo o irá aparte? En principio no está previsto, sin perjuicio de que pueda estarlo en el futuro. Lo cierto es que la situación cambió radicalmente con la obra que se hizo de construcción de unas compuertas bajo el puente de la frontera. Esas compuertas han impedido el acceso masivo de personas a la playa a través de ese punto, y por tanto las obras que se hicieron permitieron reconducir la situación. ¿Hay previsto algún proyecto por parte del gobierno de ampliación del CETI? A mí no me consta que haya ningún proyecto de ampliación del CETI. Se entiende que el CETI, con la capacidad que tiene y con alguna ampliación provisional que se pueda hacer en función del número de inmigrantes, esté suficientemente bien atendido, ¿no? Efectivamente, yo no tengo constancia de que haya ningún proyecto de ampliación. Bien, pasando a otra cuestión. En relación con el tema
de los cuerpos y fuerzas de seguridad, la entrada del BIUZ, la entrada del Tarajal 2, que va a absorber mayor personal por parte del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, ¿eso va a traer un incremento del número de plazas de Policía Nacional y Guardia Civil en Ceuta, o con la misma plantilla se va a reestructurar los servicios? La petición para atender esos puestos con personal adicional está hecha. Ahora, yo desde un punto de vista técnico tampoco debo entrar en cómo tienen que atender la policía y la Guardia Civil esas funciones, porque eso realmente les corresponde a ellos decidirlo, ¿no? Pero me consta que en ambos casos se ha hecho la petición correspondiente para cubrir. ¿Se necesita mucho personal? En principio no se necesita, se necesita algo más de personal, pero no mucho más personal. Bien, otra cuestión, entrando ya en temas puramente como por ejemplo el terrorismo yihadista. ¿Cómo ha podido ver usted las relaciones que tiene entre España y Marruecos en esa colaboración contra el terrorismo yihadista, como la podía ver hace 8 meses fuera de este despacho, o cómo la está viendo desde que está en este despacho? Pues, hombre, la verdad es que cuando uno está aquí tiene acceso a más información que fuera, eso parece evidente, ¿no? Pero lo que sí está claro es que la percepción que se tiene desde dentro es la misma que desde fuera, es decir, que la colaboración en ese ámbito entre España y Marruecos es diaria y que además funciona de manera muy eficaz. Yo creo que es un fenómeno que atañe a los dos países y bastante más allá, ¿no? Es decir, que no solo a España y a Marruecos, pero es verdad que en ese ámbito de colaboración se ha avanzado mucho y se funciona de manera muy eficaz. Bien, hacía usted referencia al inicio de la entrevista de que usted llega en un momento donde la educación en Ceuta, el diálogo, la comunidad educativa no existía, existían problemas derivados. Le costó mucho trabajo, no digo poner orden, pero sí intentar llevar todo a su cauce. Bueno, digamos que fue lo que me ocupó más tiempo en mis primeros días en la delegación, ¿no? Pero yo siempre digo que bien está lo que bien acaba. Es decir, yo creo que las medidas que se adoptaron fueron las adecuadas y a los hechos me remito, ¿no? Llegué en una situación en la que prácticamente había conflicto por día y ahora pues llevamos una época de relativa calma, sin que esto quiere decir que no existan problemas y que los problemas que existan se hayan solucionado de la noche a la mañana, porque eso no existe en ningún ámbito de la vida. Pero lo cierto es que hemos reconducido la situación, que hay diálogo, que hay colaboración y que yo creo que se está actuando de manera eficaz por parte de la dirección provincial del Ministerio y del nuevo equipo ministerial, que también se produjo el cambio al poco tiempo de mi llegada a la delegación, y que también la comunidad educativa está colaborando en el equipo ministerial y con la dirección provincial para ese mejor entendimiento y la búsqueda de soluciones comunes. La idea de la reforma de los dos centros, de la antigua Facultad de Humanidades y la obra que se está haciendo en el polígono de la unión de los 3 edificios que existían allí, biblioteca, antigua Casa de la Juventud y Eduto Idrisi, la idea es que todas estas plazas escolares o parte de estas plazas escolares puedan iniciarse en este próximo curso. Sí, esa es la idea. La idea es que ambos centros estén... Bueno, de hecho, uno de ellos ya está parcialmente operativo, que sí, es el que estaba en la antigua biblioteca, ¿no? Está parcialmente en el polígono, está parcialmente operativo, y el otro yo creo que la obra no le debe quedar demasiado, con lo cual, en principio, deberían estar disponibles para el próximo. Esa va a ser una buena noticia, ¿no? Que en Ceuta funcionen 1.000 plazas o 1.300 plazas escolares nuevas. ¿Cómo se analiza desde el punto de vista del delegado? Bueno, yo creo que ha sido un esfuerzo notable, ¿no? Y además en una época muy difícil. Es decir, a mí me ha tocado recibirlo, quiero decir que yo no he estado en el origen de la cuestión, pero es verdad que tanto la delegación del gobierno como la ciudad autónoma han trabajado de manera muy eficaz en ese asunto, ¿no? Y que en una situación de extrema dificultad, estamos hablando de años de una restricción presupuestaria enorme, donde hacer inversiones era muy difícil porque no había recursos suficientes, pues se le echó imaginación y se consiguió, utilizando los recursos existentes, pues sacar un número de plazas importante que va a mejorar la ratio por aula en la educación infantil. Dentro del programa operativo FEDER, hay también dentro del mundo educativo la construcción de un instituto. ¿Eso cómo están? ¿Qué noticias tiene usted del Ministerio de Educación o cómo está el proyecto? Se está avanzando en el proyecto y su mera inclusión en el programa operativo FEDER ya supone un importante respaldo, porque eso da una garantía de que se va a ejecutar en tiempo y plazo. De hecho, la gran virtud, como usted conoce, de los programas operativos FEDER es que obligan a las administraciones al esfuerzo de programar, proyectar y ejecutar las obras en el plazo correspondiente a efectos de la correcta obtención de la subvención y de la ayuda comunitaria, ¿no? Con lo cual yo creo que es una garantía de que en los plazos previstos ese instituto será una realidad en nuestra ciudad. Dentro de ese programa operativo está también el montante económico para hacer
la otra fase de la Nacional 352, que no lo va a hacer el Estado, que es la parte que va desde, la parte quizás que se va a notar más porque no solo es carretera, sino que va a llevar también el arreglo de la Almadraba y algunas cuestiones aleatorias. Ese proyecto también está para licitarse pronto, pero claro, también se tiene que cumplir dentro de este programa operativo hasta 2020. Sí, bueno, lo que es todo la totalidad de la carretera desde la frontera hasta la Almadraba, eso digamos que es la parte de la Administración General del Estado incluida en el programa. Y luego la ciudad realizará actuaciones complementarias en todo el entorno para adecuarlo. Y obviamente eso seguirá los mismos plazos y las mismas... O sea que vamos viviendo prácticamente en los próximos año y medio ya licitaciones de todas estas obras, claro, porque ya tienen que ir saliendo. Claro, de aquí al 2020, en esta ocasión, en el periodo que va del 14 al 20, que es el actual periodo de programación, se ha decidido por parte de la Comisión Europea jugar con la regla N+3, es decir, que el límite para ejecutar estas inversiones será el 2023, pero yo creo que con un poco de suerte las veremos un poco antes. Bien, pasando a otra cuestión, usted también la ha abordado. Yo sé que el contacto que mantiene con la ciudad, porque una cosa es una competencia estatal, aunque la ciudad también se está implicando. ¿De verdad se podrá en algún momento solucionar el problema del alto precio de los billetes en el estrecho? Bueno, estamos trabajando en eso. No es un problema fácil de solucionar. De hecho, en fin, ya el presidente cuenta en alguna ocasión la anécdota, ¿no?, de que de esto se lleva hablando desde el siglo XIX, ¿no? O sea, claro, no es un problema fácil de solucionar para ninguna administración. Pero dentro de eso yo creo que se están dando los pasos correctos en la dirección adecuada. En la visita que hicimos el presidente y yo a la Comisión Nacional de la Competencia, pues quedó claro que la Comisión Nacional de la Competencia estaba dispuesta a analizar detenidamente las propuestas que desde la ciudad se le hicieran, y hemos seguido avanzando en esa línea. Seguimos avanzando en un informe que acredite la posibilidad de introducir precios máximos no solo en el contrato de servicio público, que en eso sí es evidente que los precios se establecen en el contrato, sino también en las obligaciones de servicio público, que es lo que en su informe anterior la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia puso en cuestión. Yo creo que se trata de avanzar. Pero que en sí esa existe, línea. sin embargo, en otros enlaces, desde la península a Baleares o a Canarias, sí existen en los enlaces aéreos. Existen enlaces aéreos, por eso nosotros los precios máximos en el servicio público. En las obligaciones de servicio público. Es que hay dos maneras de regular, al menos en lo que el tráfico marítimo se refiere, esas obligaciones públicas. Uno es el contrato de servicio público, en el cual el Estado entrega una cantidad a la naviera a cambio de determinadas obligaciones en forma de número mínimo de rotaciones, de características del barco, de precios, porque la tabla de precios está fijada, y luego está el resto de las compañías que operan en la línea marítima Ceuta-Algeciras, que operan en algo que se llama obligaciones de servicio público, donde también se establecen unas condiciones mínimas. Tienen que hacer un mínimo de 3 rotaciones al día, los barcos tienen que tener unas determinadas características, pero no se llega a regular el precio. La intención es que precisamente en esas obligaciones de servicio público también se introduzcan unos precios máximos que permitan acotar el precio, que es donde realmente se produce la disfunción, porque no hay una competencia real en el estrecho, y eso es lo que hace que... Usted también tiene la misma opinión que decía el otro día el presidente Viva, de que en realidad las reglas de la competencia en el estrecho se rompen. Sí, se rompen por una razón que todo el mundo entiende, y es que hay una demanda cautiva. De los casi 2 millones de viajeros que hay al año en el estrecho, prácticamente la mitad somos los ceutíes, y los ceutíes no tenemos una forma alternativa de viajar. Entonces eso hace que seamos una demanda cautiva, y por tanto que los operadores en el estrecho no sientan la necesidad de competir entre ellos, porque digamos tienen al cliente seguro que va a tener que viajar sí o sí. Esa disfunción es la que nosotros pretendemos combatir mediante la introducción de unas tarifas máximas, que lógicamente tienen que ser muy medidas, muy estudiadas, tienen que estar soportadas en informes económicos que determinen que ese es el precio razonable, porque no es fácil, no es una cuestión, digamos, sencilla de encontrar ese punto de equilibrio que permitiría satisfacer la demanda de un precio razonable y que no supondría problemas para los operadores que presten el servicio. Usted, si no me equivoco, fue cuando se estaba negociando el anterior pliego, usted por su trabajo estaba director general de Procesa, y usted llega a hacer un informe donde, valorando una serie de datos, se le podía demostrar que se podían bajar los billetes hasta un 30%, si no me equivoco. ¿Es real? O sea, ¿se pueden llegar a bajar los billetes de la línea Ceuta-Algeciras en un 30%? Bueno, no fui yo solo, yo fui uno de los que participó en ese estudio,
que fue un estudio bastante riguroso. Nosotros cogimos lo que estaba pasando, los datos reales, y lo tradujimos a un estudio en el que se determinaba, en un supuesto determinado, una naviera que utilizara un barco similar a los que se utilizan en las condiciones actuales, cuál podría ser el precio mínimo que permitiría un funcionamiento normal de la línea con unos beneficios razonables. Fue un estudio bastante detallado que nos llevó mucho tiempo y llegamos a la conclusión de que sería factible que esa naviera obtuviera una rentabilidad, como digo, razonable, aplicando unos precios que serían aproximadamente un 30% inferiores a los que en este momento existen en el mercado. Pasando a otro tema, el tema del enlace de helicóptero, ¿cómo va? ¿Se encuentra algún operador que, porque ahí estaba lo de INAER, que se hablaba de que, bueno, él decía, bueno, yo pongo los pilotos, yo pongo el helicóptero, pero tienen ustedes que buscar una comercializadora? ¿Se ha encontrado o no se encuentra? Hay operadores privados interesados, pero que por motivos de que quieren asegurarse no lanzar las campanas al vuelo antes del tiempo, nos han pedido discreción. Pero sí que puedo confirmar que existen operadores privados que están interesados, que están estudiando la línea y que es posible que puedan... no sabemos si es a corto, a medio... Hombre, la idea es que no se prolongue mucho en el tiempo, pero en este momento, como usted comprenderá, que con estas limitaciones yo no me atrevo a poner una fecha, pero sí es verdad que la intención de esos operadores, al menos así nos lo han transmitido, tanto al presidente de la ciudad como a mí, es tratar de poner el servicio sobre la mesa en un plazo razonable. Bien, ayer en una reunión que tuvieron aquí, pasando al tema sanitario, ayer tuvieron ustedes una reunión con directivo de la clínica Radón para el tema de la unidad de radioterapia, y yo la primera pregunta es, se ha mantenido siempre por parte del INGESA, y la ciudad también mantenía, porque tenía esos datos del INGESA, de que las propias empresas privadas decían que no era rentable desde muchos puntos de vista, puede ser económico, puede ser de ratio, de mil formas. ¿Cómo es que se ha encontrado ahora por fin una empresa que quiera invertir en Ceuta para hacer una clínica de radioterapia? Bueno, ¿qué ha pasado en los últimos meses para esto? Si me permite una pequeña corrección, nunca se ha hablado de empresas privadas. Lo que siempre se ha dicho es que desde la administración y atendiendo principios de racionalidad que no solo aquí, sino en cualquier otra parte del territorio nacional, implican una masa crítica de pacientes que permita un uso racional de los medios. Entonces, todos los expertos en esa cuestión te dicen que tienes que tener una masa crítica de unos 250.000 clientes potenciales, ¿no?, para que sea viable, no solo en términos económicos, sino de todo tipo. Es decir, para el personal, esto requiere un personal muy especializado que en un sitio pequeño es imposible sostener. Entonces, lo que se decía es que la administración no estaba en condiciones de abordarlo por estos criterios de racionalidad. En estas circunstancias, pues como fruto de muchas negociaciones, de conversaciones más que negociaciones que ha llevado a cabo la INGESA, pues se ha encontrado a una clínica que es precisamente la que presta el servicio a los ceutíes en Algeciras y cuyo coste asume el INGESA, que es el organismo que gestiona la sanidad pública en nuestra ciudad, pues que están dispuestos a acometer la inversión desde un punto de vista privado. Ellos tienen una flexibilidad mucho mayor que no tiene la administración. Ellos, según nos han contado, han estado haciendo números y parece que con el coste que le supone a la INGESA actualmente el tratamiento de los ceutíes y alguna cuestión adicional, alguna prestación adicional, y teniendo en cuenta que ellos pueden rotar a su personal por las distintas clínicas que tienen, con lo cual se elimina ese problema que teníamos de tener personal especializado que atendiera permanentemente las instalaciones en la ciudad, pues les salen más o menos los números. Claro, ellos también tienen otras opciones, ¿no? Aquí hay un potencial de demanda que proviene del otro lado de la frontera que a nadie se le escapa, y que si se asumiera desde la administración, lo que provocaría es más gastos, mientras que para una empresa privada lo que pueden suponer son ingresos, ¿no? Y ese tipo, porque se hablaba que hay que hacer, no sé si eso se va a conveniar, habrá algún tipo de acuerdo. ¿La ciudad qué tipo de ayuda va a prestar, me refiero, en este tipo de convenio? ¿Cómo se va? Yo creo que eso es precisamente lo que nos hemos comprometido ambas administraciones a estudiar, y estamos en ello. Vamos a tratar de
de plasmarlo en un protocolo de actuación que de alguna manera marque la colaboración que tendría que prestar cada una de las dos administraciones para que esto sea viable, y yo creo que lo anunciaremos en un plazo razonable, pero yo no me quiero anticipar. Estamos hablando de eso y precisamente estamos concretando qué tiene que aportar cada uno. Usted decía hace un momento que la propia clínica, en los números que ha echado, viene a decir de que con un poco más allá, un plus más allá de lo que al INGESA le cuesta, podría hacerse aquí en Ceuta. ¿Podría ser ese plus el que podría aportar la ciudad de alguna manera? En ese sentido estamos trabajando. Y ahí Radón de alguna manera dio tiempo de ejecución, me refiero, claro, tendría que tener un terreno, construir la clínica. Esas clínicas no pueden ir en el centro de la ciudad, me imagino, por una serie de circunstancias. No, en principio no habría nada que lo impidiera, pero vamos. Han dado un tiempo, me refiero, estamos hablando a lo mejor 1 año, 2 años, no hay tampoco una fecha. Es difícil precisar ahora mismo una fecha, pero porque claro, todo depende de muchos factores, que las administraciones veamos hasta dónde podemos llegar, que la empresa encuentre una parcela adecuada para la construcción de las instalaciones, luego los permisos adecuados para la construcción, la compra de las máquinas. Pero bueno, si hablamos, que decir, a partir de que todo esté claro, no hay marcha atrás, me refiero. La voluntad de las administraciones es tratar de resolver todos los obstáculos que se planteen, porque consideramos que el objetivo merece la pena. Precisamente por eso lo hemos querido visualizar y hemos querido transmitir a la opinión pública que existe la voluntad política de llevarlo a cabo. Que no se podía hacer de la manera que se pretendía, porque por las razones que he explicado antes, la administración no podía acometer este tipo de inversión y su funcionamiento posterior, sobre todo, pero que bueno, afortunadamente ahí vamos a encontrar una mezcla, digamos, público-privada que permita la obtención de ese objetivo, que nos parece importante. Yo voy a ir terminando, delegado, pero no me gustaría, sin algunos temas de política nacional, por lo menos un par de preguntas. Desde una posición de delegado del Gobierno, militante del Partido Popular, ¿qué análisis me puede hacer de la situación que usted está viendo ya como ciudadano de lo que está ocurriendo a nivel nacional? Bueno, le pongo un pero antes. Quiero decir, como usted habrá observado, yo he sido parlamentario antes de ser delegado. Desde que estoy en delegación he decidido apostar, y porque creo que debe ser así, por una posición institucional. No me habrá visto usted en polémica desde que yo estoy aquí sentado, y no la rehuía cuando era parlamentario, porque considero que esa era mi función. Ahora no lo es, ahora es otra. Y por tanto siempre debo ser prudente a la hora de hacer valoraciones políticas. Pero lo cierto es que, y en esto creo que nos falta la verdad, que estamos ante una situación inédita, que hasta ahora en la democracia española no se había producido unos resultados electorales equiparables a esto. El voto de la izquierda se ha dividido entre dos fuerzas importantes, el voto de la derecha también, quizá menos, porque la diferencia entre el PP y Ciudadanos a efectos, digamos, de resultados electorales es mayor que la que hay entre el PSOE y Podemos. Y luego, digamos que las fuerzas que históricamente, cuando no se llegaba a la mayoría absoluta, han estado haciendo el equilibrio para llegar a una mayoría suficiente para gobernar, que eran los nacionalistas, pues no se puede contar con ellos porque están tirados al monte. Entonces, eso nos deja en una situación realmente singular y que está provocando que la conformación del gobierno pues está siendo más larga que en otras legislaturas anteriores. ¿Cómo se va a resolver esa cuestión? Pues es difícil, ¿no? Parece que la posible investidura del señor Sánchez se está viendo perjudicada por la actitud de Podemos. Pero claro, ya se ha fijado la fecha del debate de investidura, será el día 2, la primera votación el día 3. Bueno, estamos a la espera de ver si se resuelve en esa situación. El señor Rajoy, por otra parte, ha dicho que no renuncia, en el caso de que el señor Sánchez no pueda obtener la investidura, a intentarlo. Lo que sí es cierto es que ya hay fijada una fecha que, digamos, hace que se inicie la cuenta atrás del cronómetro. La primera votación se va a producir el día 3 y a partir de ahí, si no se produce, si no obtiene la mayoría absoluta en primera votación, 48 horas después sería mayoría simple, pero a efectos del cálculo de lo que marca el artículo 91 de la Constitución sería la primera votación, tenemos 2 meses
y a partir de esos 2 meses, 54 se disuelven las cámaras y hay 54 días para la celebración de elecciones. ¿Puede ser esa la otra alternativa? Pues también. En este momento todas las opciones están abiertas. Y ¿se está poniendo en peligro la recuperación económica con esta incertidumbre? Indudablemente lo mejor para España sería contar con un gobierno que fuerte, con base sólida parlamentaria para gobernar sin problemas y que continuara el proceso de reformas estructurales que ha permitido a España salir de una situación que hace 4 años era terrible. Eso sin duda sería el ideal, pero obviamente quienes deciden la composición del Parlamento son los ciudadanos con su voto. Bueno, delegado, pues muchas gracias por no habernos atendido, por haber hecho este resumen de su labor durante estos 8 meses y hasta una nueva ocasión. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros despedirnos hasta un nuevo programa de entrevistas hasta el martes de la semana que viene. Buenas tardes. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.